¿Alguna vez has visto muros derrumbados en tu vida? Relaciones que se rompieron, propósitos que abandonaste, una fe que perdió su llama, espacios que antes eran de protección y hoy son solo escombros. Asimismo, se sentía el pueblo de Israel. Habían regresado del destierro, pero aún vivían rodeados de vergüenza, temor y incertidumbre. La ciudad existía, pero el corazón de la gente seguía destrozado. Y fue justo en ese momento cuando Dios levantó a un hombre. No era un sacerdote, ni un rey, tampoco un constructor, pero poseía algo que lo distinguía, un corazón que podía llorar y unas manos listas para reedificar. En este momento quiero narrarte la historia completa del libro de Nehemías. Una historia verídica, intensa y que se parece mucho a la tuya. Una narración de sufrimiento, pero también de renovación, de ruinas, pero a la vez de una esperanza inquebrantable. Porque si el Señor pudo levantar los muros de Jerusalén en 52 días, también puede levantar aquello que ha caído dentro de ti. Antes de iniciar esta impactante historia, quiero invitarte a suscribirte al canal. Esto nos permite continuar compartiendo el mensaje con más personas. Y permíteme pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la siguiente frase: Dios también puede reconstruir lo que está caído en mí. Repítelau, escríbelau, proclámaulau, porque cuando declaras fe, otros también la reciben. Y con tu comentario, este video puede alcanzar a más personas que hoy necesitan oír esta palabra de restauración. 1. La voz que despertó en el palacio. Nehemías no era un rey ni un profeta, ni siquiera vivía en Jerusalén. Estaba muy lejos de su tierra, sirviendo como copero del rey Artajerjes en la majestuosa corte del imperio persa. Su trabajo no era pequeño. El copero era un cargo de absoluta confianza. Debía probar el vino antes que el rey, para asegurarse de que no estuviera envenenado. Eso significaba que Nehemías vivía cerca del trono rodeado de riquezas, conforto y influencia. Aparentemente tenía una vida segura, pero algo inesperado cambió todo. Un día, su hermano Hanani llegó desde Judá trayendo noticias desde Jerusalén. Nehemías, ansioso, preguntó por el estado de la ciudad y de su gente. La respuesta cayó como un golpe en el pecho. Los que escaparon y quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. En ese momento, algo profundo se rompió dentro de él. No fue solo una tristeza pasajera, fue como si una voz invisible gritara dentro de su alma. Aunque estaba en el palacio rodeado de oro y tapices, su corazón estaba en ruinas como los muros de Jerusalén. Él sintió el peso del pueblo y no pudo ignorarlo. Y entonces, por primera vez, Nehemías comprendió que no bastaba vivir bien mientras su pueblo sufría. El llamado a reconstruir Jerusalén no comenzó con una orden externa, comenzó con un quebrantamiento interno. Podría haberse quedado callado, podría haberse quedado en la tranquilidad de la corte, pero no. La llamada de Dios surge a veces así, de un dolor que quema dentro, de una angustia santa que no se queda callada. Y allí, en ese día, cualquiera, Nehemías despertó a su verdadero propósito en reconstruir lo destruido, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que tenía. Esta es la primera gran lección de la historia. A veces lo que parece un problema es en realidad un llamado divino. 2. Lágrimas, ayuno y oración. Tras enterarse de que Jerusalén estaba en ruinas, algo muy fuerte se apoderó de Nehemías. No se apresuró a actuar, ni acudió directamente al rey en busca de ayuda. No, su primera reacción fue profundamente espiritual, quebrantamiento. La Biblia dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Nehemías se sentó, lloró y lloró mucho. No era un llanto cualquiera, era un llanto de dolor, de desesperación, de verdadero amor por su tierra y su pueblo. Era como si sintiera en el alma cada piedra que caía del muro, cada puerta que se quemaba, cada grito de humillación del pueblo de Jerusalén. Pero Nehemías no solo se emocionó, él decidió buscar a Dios con todo su corazón. Comenzó a ayunar, silenció su cuerpo para que su alma pudiera hablar con más fuerza. Se apartó de su rutina para estar en intimidad con el Señor. Él sabía que esta misión no era humana, y que si intentaba reconstruir algo tan grande con sus propias fuerzas, fracasaría. Así que oró. ¡Qué oración! El capítulo 1 de Nehemías registra una de las oraciones más hermosas de la Biblia. Una oración de pacto, arrepentimiento y esperanza. No se presentó ante Dios con exigencias, no se quejó, no culpó a nadie. Se presentó como parte del problema,
diciendo: hemos pecado contra ti. Tanto yo como la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Así comienza una verdadera restauración con sincero arrepentimiento, con lágrimas verdaderas, con un corazón desgarrado ante Dios, y después de reconocer sus pecados. Nehemías le recordó a Dios la promesa que le había hecho a Moisés, que si el pueblo se arrepentía, él los traería de regreso, aunque estuvieran esparcidos hasta los confines de la tierra. Es como si Nehemías dijera: sé que cometimos errores, pero sé que el Señor es misericordioso. Por favor, empieza de nuevo con nosotros. Oró durante días, repetía este clamor día y noche, y cada lágrima que caía al suelo era como una semilla de fe, una fe que Dios escuchó, una fe que empezó a conmover los cielos, porque cuando un corazón se rompe delante de Dios, todo el cielo se inclina para escuchar. 3. Una petición con temor y favor. Pasó el tiempo y Nehemías continuó orando, porque hacía 4 meses llevaba ese peso en el corazón, sin precipitarse. Sabía que antes de dar cualquier paso, era necesario que Dios abriera la puerta correcta. Y un día, por fin, llegó la oportunidad. Era el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes. Nehemías estaba allí como de costumbre, sirviendo vino al rey, con toda reverencia y responsabilidad. Pero ese día no pudo ocultar su tristeza. El rey, que lo conocía bien, se dio cuenta inmediatamente: ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto no es sino tristeza de corazón. Nehemías 2:2. En ese momento, el corazón de Nehemías se aceleró. Él mismo escribe: entonces temí en gran manera. ¿Y por qué? Porque en los reinos orientales, estar triste ante el rey podría interpretarse como una falta de respeto o deslealtad. Era peligroso. Un error ante el trono podría costarle la vida. Pero en lugar de dar marcha atrás, Nehemías respiró profundamente e hizo algo esencial: oró en silencio. Fue una oración relámpago allí mismo en su corazón. No tuvo tiempo de arrodillarse ni de levantar las manos. Simplemente elevó su alma al cielo y con fe respondió: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? No mencionó el nombre Jerusalén directamente, quizá por sabiduría, pues Jerusalén había sido considerada una ciudad rebelde en el pasado. Pero el rey lo entendió, y entonces sucedió algo que solo Dios puede hacer. ¿Qué cosa pides?, dijo el rey. La puerta estaba abierta. Nehemías, con valentía y sabiduría, pidió permiso para regresar a Judá y reconstruir la ciudad. Pero no se quedó ahí. También pidió cartas de autorización para pasar por las regiones y acceder a madera de los bosques reales, materiales para reconstruir las puertas y los muros. Y el rey concedió todo. No solo permitió el viaje y proporcionó los recursos, sino que también envió oficiales y caballeros del ejército real para protegerlo en el camino. Algo sorprendente. Y luego Nehemías reconoce: la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. En Nehemías 2:8. Porque cuando la mano de Dios está sobre alguien, incluso un rey extranjero, se convierte en un instrumento de la voluntad divina. Esta parte de la historia nos enseña algo muy fuerte. Hay un tiempo de espera con oración. No es tiempo perdido. Las puertas solo se abren cuando Dios decide. Y aunque tengas miedo, la fe necesita hablar más fuerte. 4. El viaje del retorno. Después de recibir la aprobación del rey, cartas de recomendación e incluso una escolta militar, Nehemías supo: ir ahora di per ti. Lo que antes era solo oración y clamor, ahora comenzaba a hacerse realidad. El camino de regreso a Jerusalén no fue sencillo. Saldría de la ciudad de Susa, en el corazón del imperio persa, y recorrería cientos de kilómetros hasta llegar a las colinas de Judá. Fue un largo viaje en caravana, atravesando valles áridos, terrenos peligrosos y ciudades hostiles, pero cada paso tenía un propósito. Imaginen la escena: Nehemías cargando el rollo con la carta del rey, mirando al horizonte con esperanza. Detrás de él, soldados persas, caballos, sirvientes, madera, provisiones. Todo eso no fue ostentación, fue provisión de Dios durante el viaje. Nehemías pudo sentir que regresaba no solo a su tierra natal, sino a su llamada. No nació en Jerusalén como muchos de su generación, creció en el exilio, pero el amor por la ciudad santa ardía en su corazón. Era como si la tierra de Jerusalén estuviera grabada en su alma, aunque nunca hubiera pisado sus calles. Después de días y días de viaje, finalmente, los muros derrumbados comenzaron a aparecer en el horizonte. Jerusalén estaba delante de él, pero lo que vio le rompió aún más el corazón. La ciudad estaba hecha pedazos, las puertas fueron quemadas,
los escombros esparcidos. El templo fue reconstruido, sí, gracias a Esdros y Zorobabel, pero las murallas, la protección de la ciudad, todavía estaban en ruinas. La gente que vivía allí vivía con miedo. La ciudad era vulnerable, sin honor, sin seguridad, sin gobierno. Era como un alma expuesta, esperando redención, y allí, en lo alto de la colina, Nehemías no se acobardó ante la dura realidad. Al contrario, cada piedra caída era un recordatorio de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la misión adecuada. Esta parte de la historia nos muestra algo poderoso. Dios no solo escucha nuestra oración, también prepara los recursos, la protección y el camino. Y cuando llegues al destino que Dios te dio, la misión se vuelve más real que nunca. El regreso de Nehemías a Jerusalén no fue solo un traslado geográfico, fue el comienzo de la mayor restauración que la ciudad vería en generaciones. 5. La inspección secreta de los muros. Nehemías finalmente había llegado a Jerusalén, pero no llegó haciendo ruido, ni convocando a reuniones, ni anunciando grandes planes. Llegó en silencio, permaneció allí 3 días, velando en oración. Sabía que una obra tan sagrada no podía comenzar con prisa ni con ruido. Se necesitaba discernimiento. Y luego, durante la noche, salió solo. La Biblia dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. En Nehemías, las 2:12. Amanecía, la ciudad dormía, el aire era frío, el cielo probablemente estaba estrellado, y allí estaba Nehemías montado en su bestia, con solo unos pocos hombres a su lado, caminando por las zonas destruidas de Jerusalén. Pero no dijo mucho, solo observaba, lo sentía. Pasó por la puerta del valle, luego por la fuente del dragón y la puerta del muladar. Vio los muros derruidos, las piedras esparcidas, las puertas quemadas, los agujeros abiertos. Había lugares por donde ni siquiera un animal podía pasar. Tal era la destrucción. La escena era devastadora, pero al mismo tiempo era necesaria. No puedes reconstruir lo que realmente no puedes ver. Nehemías necesitaba ver por sí mismo lo que se requeriría, la magnitud del desafío, la gravedad del abandono, el estado de los muros. Y allí, mientras todos dormían, Dios le habló en silencio. Cada ruina le decía algo, cada piedra caída era un recordatorio de que Jerusalén necesitaba más que un muro. Necesitaba esperanza, necesitaba identidad, necesitaba seguridad, necesitaba a Dios de vuelta en el centro. Y es importante tener en cuenta: Nehemías aún no se lo había dicho a nadie lo que el Señor había puesto en su corazón, ni a los líderes, ni a los sacerdotes, ni a los ancianos, porque los sueños más sagrados necesitan protección desde el principio, no exponerse con antelación. Esta vigilia nocturna no era solo estratégica, era espiritual. Fue allí, en medio de la oscuridad, donde Nehemías recibió la convicción que necesitaba para seguir adelante. Ya no se basaba únicamente en las noticias que había escuchado, sino en lo que ahora veía con sus propios ojos. Y esta parte de la historia nos enseña algo precioso antes de restaurar cualquier cosa: una ciudad, una familia, un llamado, un ministerio. Primero debes caminar entre los escombros, con los ojos abiertos y el corazón sensible. Solo quien llora en la noche por la ruina puede conducir a la reconstrucción en la mañana. Solo quien ve en la oscuridad con fe puede construir muros con valentía. 6. El llamado al pueblo y el despertar de la esperanza. Después de la inspección secreta durante la noche, Nehemías ahora estaba seguro de una cosa: la reconstrucción era posible. Difícil, sí, gigantesco también, pero posible. Lo había visto con sus propios ojos, lo había sentido en el alma, y ahora era el momento de llamar a la gente. Así que reunió a los líderes, sacerdotes, funcionarios, hombres y mujeres de la ciudad. Estaban allí cansados, agotados, acostumbrados a los muros en ruinas, y ya no socavan, ya no creían que algo pudiera cambiar. La vergüenza se había convertido en rutina. Pero fue en ese momento, ante un pueblo quebrantado, que Nehemías lanzó las palabras correctas, palabras que encienden la fe. No empezó con órdenes, empezó con conexión. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. En Nehemías las 2:17. En otras palabras, veo lo que tú ves, no niego el dolor, no cierro los ojos ante los problemas. Y entonces llegó la llamada: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. ¡Qué frase poderosa! Nehemías estaba diciendo: ya basta de vergüenza,
Ya basta de vivir con miedo. Ha llegado la hora de reconstruir lo destruido. Ha llegado la hora de reconstruir nuestra identidad. Pero no se detuvo ahí. Anne sabía que no bastaba con solo hablar. Necesitaba demostrar que Dios ya estaba obrando. Así que les dijo cómo la mano de Dios estaba sobre él, y como el rey Artajerjes, un rey pagano, le había dado permiso, recursos y protección. Cuando el pueblo oyó esto, algo despertó dentro de ellos. La fe que parecía dormida empezó a latir de nuevo. La esperanza que parecía muerta resucitó. La fuerza que parecía ausente se levantó. Y todos respondieron a una voz: levantémonos y edifiquemos. Fue como una chispa que caía sobre la paja seca. Quienes antes estaban paralizados, ahora estaban unidos por un mismo propósito. Pusieron manos a la obra y corazón en la misión. Porque cuando alguien se levanta con un propósito, puede inspirar a una ciudad entera. Esta parte de la historia es como un despertar colectivo. Jerusalén todavía estaba en ruinas, pero el pueblo ya estaba de pie. El muro aún no había sido construido, pero la fe ya había sido restaurada. Y a veces la reconstrucción comienza así, con una voz valiente y un pueblo que decide volver a creer. 7. La oposición de los enemigos. La noticia de que Jerusalén comenzaba a levantarse no tardó mucho en difundirse, pero desafortunadamente no todos estaban contentos con ello. 3 nombres aparecen con fuerza en esta parte de la historia: Sanballat, el horonita; Tobías, el amonita; y más tarde Gesem, el árabe. Hombres influyentes, con conexiones políticas e intereses propios. Ellos no querían ver los muros restaurados porque sabían que un pueblo fortalecido significa menos control, menos dominio, menos ganancias para ellos. ¿Y qué hicieron? Comenzaron con burlas. Ridiculizaron a Nehemías y al pueblo ante los ojos de todos. Sanballat dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso restaurarán ellos? ¿Acaso ofrecerán sacrificios? ¿Acabarán en un día? En Nehemías 4:2. Y Tobías, sarcástico, añadió: en lo que ellos edifican, si subiere una zorra, lo derribará. Fue como si dijeran: esta obra tuya es ridícula, débil, se derrumbará con el más mínimo movimiento. Burla, desdén, humillación. Mas Nehemías no respondió con palabras humanas. Él fue directo a Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. En Nehemías 4:4. Él llevó el insulto ante el Señor porque sabía que la lucha que se avecinaba no era solo contra los hombres, era espiritual. Y aun cuando la oposición crecía, el pueblo continuó trabajando. La Biblia dice: edificamos el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En Nehemías 4:6. Pero los enemigos no se detuvieron allí. Ellos empezaron a conspirar ataques físicos, planeando invadir Jerusalén, sembrar el miedo, asesinar trabajadores e interrumpir por la fuerza la reconstrucción. La amenaza ahora no eran solo palabras, era real, con espadas y violencia. Nehemías una vez más se mantuvo firme, oró, pero también actuó sabiamente. Colocó guardias armados, dividió al pueblo en constructores y centinelas, y pronunció una frase que resuena con fuerza hasta el día de hoy: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelejad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En Nehemías, las 4:14. Ese fue el punto de inflexión. Ahora la gente ya no trabajaba solo por piedras, sino por sus familias, por su futuro, por su fe. Siguieron construyendo con una mano en la herramienta y la otra empuñando la espada, día y noche. Algunos de guardia, otros de centinela, todos alerta, todos juntos, todos con el corazón firme, porque cuando te propones reconstruir algo de valor, siempre habrá oposición. Pero la respuesta de Nehemías sigue siendo el modelo hasta el día de hoy. No caigas en el nivel de la burla, toma el dolor en oración y sigue con valentía, con los ojos fijos en Dios y las manos firmes en el trabajo. La obra no se detendría ni con amenazas, ni con burlas, ni con miedo, porque quien está en la voluntad de Dios está bajo la mano del Altísimo. 8. La estrategia del trabajo compartido. Nehemías sabía que reconstruir los muros de Jerusalén no era una tarea para un solo hombre, ni siquiera para unos pocos. Sería necesario movilizar a todo el pueblo, ricos y pobres, líderes y sirvientes, sacerdotes y comerciantes. Todos, absolutamente todos, tendrían un papel que desempeñar. Y aquí está el secreto. Nehemías tenía sabiduría, pero también tenía estrategia. No dividió el trabajo al azar, no señaló con el dedo y dijo: tú aquí, tú allá.
Él organizó a la gente en familias y áreas cercanas a sus hogares. En el capítulo 3 de Nehemías, vemos un verdadero mapa vivo de la obra. Los sacerdotes comenzaron a restaurar la puerta de las ovejas. Luego vinieron los orfebres, perfumistas, incluso comerciantes. Había padres con sus hijos, hermanos, gobernadores de distrito. Algunos repararon una puerta, otros un trozo de la muralla, otros una torre entera. Fue un esfuerzo colectivo y coordinado, como un coro donde cada voz tiene su parte. ¿Qué es lo más sorprendente? Muchos de ellos no eran masones, no tenían experiencia en construcción, pero eso no importaba. Tenían lo más valioso: voluntad, fe y obediencia. Porque cuando el corazón está alineado con Dios, incluso manos inexpertas pueden construir muros. Cada familia reconstruyó la sección del muro frente a su propia casa. Esto generó responsabilidad, cuidado y un sentido de pertenencia. Después de todo, ¿quién querría dejar un hueco en la pared que protegía a su esposa e hijo? Y algo hermoso estaba sucediendo allí. El trabajo unió al pueblo. Las personas que antes apenas hablaban entre sí, ahora compartían herramientas. Los dirigentes que vivían aislados ahora sudaban junto a los más simples. La reconstrucción externa estaba activando una restauración interna. Era como si Dios estuviera uniendo corazones a través de cada piedra colocada en su lugar. Y mira qué bonito, nadie era demasiado pequeño para ayudar, ni demasiado rico para ensuciarse las manos. Sí hubo excepciones. La Biblia registra que los nobles de Tecoa no querían someterse en Nehemías 3:5, pero aún así, la gente siguió adelante. El trabajo no se detuvo por culpa de unas cuantas personas orgullosas. La visión de Nehemías era clara: si cada uno hace su parte, el muro entero será levantado. Y allí, entre ladrillos, portones, madera y mortero, el milagro estaba sucediendo. Esta parte de la historia nos enseña algo poderoso: no tienes que ser un experto para ser parte de algo grande. Cuando cada uno hace su parte con excelencia, Dios construye el todo con perfección. El secreto no estaba en la fuerza, sino en unión. La gente estaba cansada. Sí, hubo amenazas. Sí, pero con cada nueva piedra colocada en el muro, la fe se hacía más fuerte. Y cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, ni el cielo ni la tierra pueden detener la obra que está por venir. 9. Vigilancia día y noche. El muro se alzaba, la esperanza renacía, la gente trabajaba con entusiasmo y fe, pero los enemigos no estaban mirando en silencio. Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas estaban furiosos. Al ver que la obra no solo había comenzado, sino que avanzaba rápidamente, fue entonces cuando decidieron un ataque de verdad. Planeaban invadir Jerusalén de repente, matando trabajadores, sembrando el caos y trastocándolo todo. Era más que una oposición ira, una guerra, y la gente empezó a sentir miedo. Amenazas por todos lados, rumores provenientes de todos lados. Decían: de todas partes vendrán contra nosotros y nos matarán. Y en medio del ruido del miedo, Nehemías hizo lo que sabía hacer: oró y actuó sabiamente. Él escribió: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En Nehemías 4:9. Aquí está la clave: oración y acción, fe y estrategia, rodillas dobladas y ojos abiertos. Nehemías organizó turnos de vigilancia. Colocó centinelas en los puntos más vulnerables de la muralla. Algunos montaban guardia durante el día, otros por la noche. La gente se iba. Cada uno conocía su trabajo, y nadie durmió como antes. La ciudad estaba en alerta, pero no desesperada. Estaban vigilantes, pero confiados. Y aún así, la presión era fuerte. Algunos empezaron a desanimarse. Decían: las fuerzas de los cargadores se han debilitado, y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Fue entonces cuando Nehemías se puso de pie con la autoridad de un verdadero líder espiritual, reunió al pueblo y dijo con voz firme: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías, las 4:14. Estas palabras encendieron corazones. No estaban protegiendo solo piedras, estaban protegiendo a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a su futuro. Y a partir de ese momento, la gente comenzó a trabajar con una mano y a sostener el arma con la otra. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Nehemías
las 4:17. Incluso los constructores comenzaron a llevar espadas en la cintura. Quienes tocaban trompetas estaban posicionados para dar la alarma en caso de invasión. Eran un pueblo cansado pero decidido, armado, pero también ungido. Entendieron que la obra de Dios requiere vigilancia constante, porque el enemigo no solo quiere destruir muros, quiere borrar la esperanza, pero el que vela en oración permanece firme. Esta parte de la historia nos enseña algo profundo. Aun cuando decides reconstruir lo que Dios envió, el enemigo vendrá con miedo, cansancio y distracción. Pero el que ora y ve la gana, quien trabaja con fe y defiende con valentía, prospera. Y el que se acuerda del Señor en los días difíciles, permanece hasta el final. La reconstrucción no se detuvo. Día y noche, con herramientas y armas, con fe y resistencia, el pueblo de Dios avanzó. 10. El clamor contra la injusticia interna. Mientras se construían los muros de Jerusalén, mientras el pueblo trabajaba con la espada en una mano y la herramienta en la otra, sucedió algo inesperado, pero no desde fuera. Esta vez, el problema vino desde dentro. La gente empezó a quejarse, no por las amenazas de los enemigos ni por el cansancio, sino por la opresión que sufrieron por parte de sus propios hermanos judíos. Las familias más pobres estaban desesperadas. La hambruna se había extendido. Muchos ya habían vendido sus propiedades, sus campos, sus viñedos. Otros habían hipotecado sus casas para conseguir comida. Incluso, había quienes habían entregado a sus hijos como esclavos para pagar deudas. Y lo más doloroso en todo esto estaba siendo causado por el propio pueblo rico de Judá. La élite judía estaba cobrando intereses muy altos, explotando a los necesitados, acumulando propiedades y aumentando el sufrimiento de quienes ya soportaban el peso de la reconstrucción. Nehemías, oyendo el clamor del pueblo, estaba profundamente indignado. No lo ignoró, no lo disimuló, no fue diplomático. La Biblia dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor, y estas palabras en Nehemías 5:6. Pero Nehemías no reaccionó en el calor de la ira, se detuvo, meditó para sí mismo, y solo entonces se enfrentó a los nobles y funcionarios. Y lo que dijo fue directo como una flecha: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora vosotros los vendéis entre vuestros hermanos. Fue como decir, acabamos de salir del cautiverio, y estás creando uno nuevo entre nosotros. Los líderes y los ricos permanecieron en silencio, no tenían forma de justificarse. La injusticia había quedado al descubierto. Y Nehemías fue más allá. Hizo que todos se reunieran en asamblea, y frente a todos exigió la devolución de los campos, las viñas, las casas, e incluso los intereses cobrados. Y en ese momento, los ricos, confrontados con la verdad, se rindieron, prometieron devolverlo todo, pero Nehemías no se contentó con promesas vacías. Llamó a los sacerdotes, e hizo jurar a los líderes ante Dios que cumplirían su palabra. Y como símbolo de la seriedad de ese pacto, sacudió su ropa, diciendo: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, y así sea sacudido y vacío. En Nehemías, las 5:13. Y todo el pueblo respondió en amén. Ese día no fue solo el muro el que avanzó, se había restablecido la justicia entre el pueblo. La comunidad fue sanada. El corazón de la nación fue purificado. Esta parte de la historia es extremadamente poderosa porque demuestra que no basta reconstruir desde fuera si hay injusticia dentro. No tiene sentido orar y velar contra los enemigos si nos explotamos unos a otros. La verdadera reconstrucción requiere arrepentimiento, restitución e integridad. Y Nehemías nos enseña que liderar no es solo construir piedras, es corregir caminos. No tenía miedo de enfrentarse a los poderosos, porque la justicia es un fundamento sagrado que sustenta cualquier obra de Dios. 11. La integridad del líder. Después de corregir la injusticia entre el pueblo, Nehemías podría haberse relajado. Al fin y al cabo, ya había hecho mucho. Dirigió la reconstrucción de las murallas, enfrentó amenazas externas, organizó la defensa de la ciudad, resolvió conflictos internos, pero sabía un verdadero líder no solo predica con palabras, predica con el ejemplo. Y eso es exactamente lo que nos revela el capítulo 5 de Nehemías ante la integridad del líder. Nehemías podría haber exigido muchos privilegios. Había sido nombrado gobernador de Judá, y según la costumbre, esto le daba derecho a impuestos, comida pagada por el pueblo, beneficios y alojamiento especial. Los gobernadores anteriores habían vivido así a expensas de los judíos. Mas Nehemías hizo lo contrario.
desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador en la tierra de Judá. Ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Nehemías, las 5:14. Durante 12 años rechazó cualquier apoyo del pueblo. No explotó, no acumuló, no exigió. Al contrario, trabajó con sus propias manos. Él y sus sirvientes estaban en el muro como cualquier otro trabajador, mientras algunos estaban sentados a la sombra. Las manos de Nehemías estaban cubiertas de polvo y su corazón estaba lleno de temor de Dios. Y no termina ahí. La Biblia registra que cada día Nehemías mantuvo una mesa abierta para 150 personas entre judíos, funcionarios y extranjeros. Sirvió comida, vino, provisiones, todo de su propio bolsillo, no por ostentación, sino por compasión. Ni lo reclamé porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías, las 5:18. Nehemías vio el sufrimiento del pueblo, y como un verdadero pastor, decidió ser un alivio y no una carga. Esta postura silenciosa, noble y firme es lo que da fuerza a su liderazgo. Él no ordenó a otros hacer algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Él era coherente, él estaba erguido, temía a Dios más de lo que buscaba el reconocimiento. Y al final de este pasaje, Nehemías no pide gloria, no busca aplausos, simplemente ora: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías, las 5:19. Esta sencilla oración lo dice todo. Nehemías no quería trofeos, quería la aprobación. 12. Las trampas del engaño. En este punto de la historia, el muro estaba casi listo. Las brechas se habían cerrado, solo faltaba colocar las puertas. La ciudad empezaba a respirar de nuevo, el honor regresaba, la gente ya no estaba abatida y la esperanza florecía. Pero justo cuando la victoria estaba cerca, los enemigos atacaron otra vez, esta vez de una manera mucho más sutil. Se dieron cuenta de que la fuerza bruta no había funcionado, que las amenazas y burlas no detuvieron el trabajo. Así que decidieron cambiar de táctica, usarían la astucia, y el arma elegida ahora sería el engaño. Sanballat y Gesem enviaron un mensaje a Nehemías diciendo: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Nehemías 6:2. Parecía una invitación diplomática, quizás incluso amistosa, pero Nehemías lo percibió de inmediato. Pero ellos pensaban hacerme mal. Nehemías 6:2. Querían alejar a Nehemías de Jerusalén, aislarlo, matarlo, o al menos paralizar el liderazgo en el momento más crítico de la obra. Y Nehemías respondió con una frase que se convirtió en símbolo de enfoque y propósito: estoy haciendo una gran obra, y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Nehemías 6:3. Esta frase es como un muro para aquellos que quieren mantener viva su vocación. Estoy haciendo una gran obra, y no puedo bajar. Pero los enemigos insistieron, enviaron la misma invitación 4 veces. Nehemías respondió lo mismo 4 veces. Y entonces alzaron la voz. A la 5ª vez, Sanballat envió una carta abierta, es decir, pública, acusando a Nehemías de intentar rebelarse contra el rey de Persia y coronarse rey en Jerusalén. Era una maniobra peligrosa. Querían crear escándalo, confusión, rumores. Querían romper la confianza del pueblo en su líder. Pero Nehemías, una vez más, no cayó en la trampa. Él respondió: nada de eso hay, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nehemías 6:8. Y luego oró de nuevo: ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías 6:9. Pero los ataques aún no habían terminado. Esta vez lo intentaron usando a un falso profeta, un hombre llamado Semaía, que se encerró en su casa y dijo: vayamos juntos al templo de Dios y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. La propuesta parecía piadosa, parecía espiritual, pero era una trampa disfrazada de religiosidad. Querían a Nehemías escondido en el templo, un acto que violaría la ley, ya que solo los sacerdotes podían entrar allí. Si entraba, perdería su integridad, sería acusado de desacreditado. Pero Nehemías, firme como siempre, respondió: ¿un hombre como yo ha de huir? No, no entraré. Nehemías, las 6:11. Y entonces comprendió en Dios, no lo había enviado, y aquel falso profeta había sido sobornado por Tobías y Sanballat. Nehemías, las 6:12. Intentaron intimidarlo, manipular su fe, distorsionar la verdad, pero Nehemías permaneció firme. Esta parte de la historia revela algo profundo. El enemigo ataca con más sutileza cuando se da cuenta de que la obra está casi terminada. Intenta distraernos, sembrar miedo,
crear distracciones, inventar mentiras, incluso usar voces religiosas para desviarnos. Pero el que está convencido de su vocación no baja de la muralla por nada. Nehemías nos enseña que cuando no puedas avanzar, clama. Cuando te acusen injustamente, mantente firme. Cuando el miedo golpee, recuerda quién es tu Dios. Y cuando intenten manipular tu fe, escucha la voz del Señor y no la voz del engaño. La integridad de Nehemías fue su mayor protección. Por eso, el trabajo no se detuvo. 13. La reconstrucción terminada en tiempo récord. Después de tantas amenazas, conspiraciones, desánimo e intentos de asesinato, lo imposible sucedió. El muro quedó terminado. Sí, terminado. La Biblia relata con precisión este momento histórico. Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días, en Nehemías las 6:15, 52 days, poco menos de 2 meses. Piénsalo, en un muro gigantesco que había estado destruido durante más de 100 años, fue completamente reconstruido en menos de 2 meses por un pueblo cansado, sin experiencia, en construcción, rodeado de enemigos, amenazado por la guerra y aún enfrentando problemas internos. ¿Cómo fue esto posible? La respuesta está justo después, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En Nehemías las 6:16. Era Dios. No había otra explicación. La reconstrucción no fue una hazaña humana, sino una obra divina hecha con manos humanas obedientes. Los enemigos vieron el muro en pie y temblaron, porque ahora lo sabían, no era solo un pueblo el que se había levantado, era su propio Dios quien estaba con ellos. El miedo no los detuvo, la burla no los retrasó, el engaño no pudo detenerlos. La fe lo hizo posible. Pero no creas que el muro fue el único resultado. Más que piedra sobre piedra, la reconstrucción representó una nueva era para Jerusalén. La gente volvió a sentirse segura, su identidad fue restaurada, el honor de la ciudad fue rescatado, y sobre todo, la gloria de Dios comenzó a ser reconocida nuevamente entre las naciones. Este tiempo récord no significa apresurarse, significa enfoque absoluto, liderazgo íntegro, fe inquebrantable y una comunidad unida en propósito. Esta parte de la historia nos deja lecciones que permanecen eternales. Lo que ha sido destruido durante años, Dios puede restaurar en días. Lo que muchos dicen que es imposible, Dios lo trabaja con sencillez. Y cuando hacemos nuestra parte con fe, el cielo hace la parte que no podemos alcanzar. La muralla estaba lista, la ciudad estaba rodeada de nuevo. Pero lo más importante, el pueblo había comenzado a creer de nuevo, porque Dios no solo estaba reconstruyendo muros, Él estaba reconstruyendo corazones. 14. La lectura de la ley y el avivamiento espiritual. El muro estaba terminado, la ciudad estaba protegida, la vergüenza había desaparecido, la reconstrucción física había concluido. Pero ahora llegó el momento más importante de todos, a la reconstrucción espiritual. Porque, ¿de qué sirve tener muros de piedra si el corazón del pueblo permanece lejos de Dios? Y es exactamente por eso que Nehemías convocó una asamblea histórica. Todo el pueblo, hombres, mujeres y hasta los niños que tenían entendimiento, se reunieron como uno delante de la puerta de las aguas, al aire libre, al sol, con la mirada atenta y el corazón abierto. Allí, de pie sobre una plataforma de madera construida, especialmente para ese día, estaba Esdras, el escriba sacerdote, hombre de la palabra, referente espiritual de la nación. Y en ese momento sagrado, Esdras abrió el libro de la ley de Moisés. Tan pronto como se abrió el libro, todo el pueblo se levantó en reverencia, no por tradición, sino por temor, por respeto a la voz de Dios. Era como si ese libro cargara con el peso de la presencia divina. Y así fue, y bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, rostro en tierra. Nehemías 8:6. Entonces Esdras comenzó a leer desde el amanecer hasta el mediodía, durante horas, sin micrófono, sin pantalla, sin distracciones, solo la voz de la ley resonando por las calles reconstruidas de Jerusalén. Y junto a él estaban los levitas explicando el significado de lo leído, ayudando a las personas a comprender, absorber y digerir cada palabra. Y entonces algo pasó que ningún muro podría producir en la ruptura. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En Nehemías 8-9. Lloraron no por tristeza vacía, sino por arrepentimiento, porque al escuchar la ley,
comprendieron lo lejos que estaban de los caminos de Dios, comprendieron los errores, las desviaciones, el abandono espiritual, y comprendieron a Dios todavía los amaba lo suficiente como para darles otra oportunidad. Por entonces, en el punto álgido de la conmoción, Nehemías, Esdras y los levitas hicieron algo sorprendente. Le dijeron a la gente que dejara de llorar, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En Nehemías, las 8:10. Sí, fue un tiempo de arrepentimiento, pero también era hora de restaurarlo. Ese día era sagrado, y como tal debía conmemorarse no solo con lágrimas, sino con celebración, gratitud y renovación. Dijeron a la gente que comiera bien, bebiera, compartiera con los que no tenían nada y celebrara, porque el verdadero avivamiento no termina en culpa, termina en comunión. Y así comenzó una nueva fase para Israel. La palabra había regresado al centro, la gente había comenzado a escuchar nuevamente. Dios fue nuevamente entronizado en los corazones. Esta parte de la historia nos enseña algo profundo. A los muros no salvan, la palabra de Dios salva. El verdadero avivamiento comienza cuando la gente escucha atentamente y responde con el corazón. Y cuando la Biblia se abre con temor y se explica con claridad, el cielo se abre y transforma vidas. Eso fue lo que pasó ese día, y eso es lo que sigue sucediendo cada vez que la palabra es honrada, como el mayo, tesoro de un pueblo. 15. El pacto renovado y una nación transformada. Después de la lectura de la ley, después de las lágrimas y el despertar espiritual, algo aún más grande empezó a suceder. El pueblo no solo quería escuchar la palabra, querían vivir la palabra. Fue entonces que el día 24 del mismo mes, Israel se reunificó de nuevo, esta vez vestidos con ropas sencillas, cubiertos de polvo y con el rostro en tierra. Ayunaban, oraban y confesaban sus pecados, no solo los suyos, sino también los de sus padres, sus familias, sus generaciones pasadas. Y estando en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Nehemías 9:3. Fue un momento de profunda reflexión. Comenzaron a recitar la historia de Israel desde los días de Abraham, pasando por Moisés, Egipto, el desierto, los milagros, la infidelidad del pueblo, la misericordia de Dios, los profetas enviados, y todo eso les llevó a una conclusión clara. Dios siempre ha sido fiel. El pueblo siempre se ha extraviado, y aún así, Dios continuó ofreciendo gracia. Esta toma de conciencia provocó un deseo colectivo en renovar el pacto con el Señor, y no fue algo simbólico. Escribieron un documento. Nehemías, junto con los jefes levitas y sacerdotes, firmó. Todas las personas, hombres, mujeres, e incluso niños con edad suficiente para comprender. Juró guardar la ley de Dios. El pacto incluía promesas concretas: no casarse con personas extranjeras, guardar el sábado y los años sabáticos, honrar el templo con diezmos y ofrendas, apoyar a los levitas, obedecer todos los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Nos comprometimos a no abandonar la casa de nuestro Dios. Nehemías, las 10:39. Era más que un contrato, era una entrega total, una nación entera diciendo públicamente: de ahora en adelante, viviremos como un pueblo santo, un pueblo apartado, el pueblo de Dios. Y esta renovación no surgió de un líder que impusiera reglas. Ella nació de un pueblo que reconoció que sin Dios no hay futuro. Fue allí, entre lágrimas y decisiones, entre ayunos y compromisos, que Israel se transformó de una ciudad reconstruida a una nación restaurada. Ya no eran simplemente sobrevivientes del exilio, ahora estaban de nuevo el pueblo del pacto. Y esta parte final de la historia de Nehemías nos enseña algo profundo. Dios no solo quiere reconstruir estructuras, quiere restaurar corazones. La verdadera victoria no está en los muros de pie, sino en un pueblo de rodillas. Y cuando el arrepentimiento es sincero, un nuevo comienzo es posible. El pacto fue sellado, la nación fue transformada, y todo empezó con un hombre que lloró, rezó y decidió no bajar de la muralla. Quizás tú también has sentido que los muros de tu vida están en ruinas, que el cansancio te ha vencido, que las promesas parecen lejanas, que el fuego de la fe se apagó. Pero así como Nehemías no retrocedió, tú tampoco estás solo. Dios sigue levantando vidas, restaurando hogares, reconstruyendo destinos, y si Él lo hizo en Jerusalén entre lágrimas, polvo y oposición, también puede hacerlo en ti. Porque no importa cuán rota esté la muralla, si hay un corazón dispuesto, Dios hará el resto.